Al aire. Bueno, pues muy bienvenidos. Muchas gracias por asistir a esta pequeña conmemoración de los 10 años de un regreso esperado, anunciado, que es el regreso del lobo mexicano a la vida silvestre de nuestro país. Hoy hace exactamente 10 años se hizo la primera liberación después de un trabajo muy arduo de recuperación de la especie, ¿sí? Entonces, queremos el día de hoy hacer un pequeño homenaje a este día, y hemos invitado a 4 panelistas que representan y tuvieron participación en las diferentes etapas de la recuperación del lobo, ¿sí? Que que eventualmente resultó en el proceso de liberación, ¿sí? Bueno, presento primero las damas, a la doctora Nayeli Lara Díaz, quien ha trabajado en diferentes programas de liberación es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo la maestría y el doctorado en ciencias por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores y se ha especializado principalmente en diferentes aspectos de la ecología genética, cuantitativa, y ha trabajado mucho en mastofauna de grandes carnívoros, y desde hace varios años trabaja en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro dentro del programa de recuperación del lobo mexicano. ¿Sí? Muchas gracias, Nayeli, por aceptar. El doctor Gerardo López Islas, el doctor Gerardo López es médico veterinario zootecnista de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. Obtuvo la maestría en medicina veterinaria con especialización en fauna silvestre por la parte de la UNAM también, y fue médico veterinario del Zoológico de San Juan de Aragón por más de 31 años, desde 1983 hasta 2014, en donde jugó un papel sumamente relevante en la recuperación del lobo mexicano bajo cuidado humano. Es profesor de asignatura en la FES Cuautitlán, y hasta el 30 de septiembre recientemente pasado fue director del Zoológico de San Juan de Aragón. El doctor Eduardo Ponce es licenciado de Biología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Estudió estudió el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, y lo obtuvo en el Instituto de Ecología de la UNAM, y ha trabajado siempre en la resolución de problemas hombre-fauna silvestre. Su tesis doctoral sobre la problemática de los perritos llaneros con los productores agrícolas del noroeste lo ha llevado a muchos trabajos que tienen que ver con la relación entre los humanos y la fauna silvestre. Actualmente es director general en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, en lo que anteriormente se llamaba la Dirección de Especies Prioritarias, que ha cambiado ahora por un nombre, perdón, no lo tengo a mano, un nombre un poco complejo. Y también tenemos a un gran colaborador del
proyecto del lobo mexicano en varias etapas, el doctor Roberto Wolf Webers, quien realizó sus estudios de medicina y veterinaria en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha trabajado en varios zoológicos de México, entre ellos el de Chapultepec, African Safari en Puebla, Tamatán en Tamaulipas. Ha estado involucrado con el proyecto del lobo mexicano desde 1998 como representante institucional de los zoológicos. Fungió como presidente del subcomité técnico consultivo para la recuperación del lobo de 2001 a 2003. Fue responsable del lobo mexicano por parte de la Acción de Vida Silvestre de la Semarnat y de la Dirección de Especies Prioritarias de la CONAM de 2012 a 2015 y luego de 2016 a 2018. Ha sido miembro del grupo asesor del Manager Group de Lobo Mexicano y actualmente trabaja como director ejecutivo en el Northern Jaguar Project. Pues como ven, contamos con una gran cantidad de expertos que han colaborado muchísimo con el programa. El día de hoy le pediré al doctor Gerardo López Islas que empiece su presentación un poco sobre la primera parte del programa de recuperación, todo lo que se hizo sobre con cuidado, cuidado humano de la especie para llegar a potencialmente liberar a los especies. Entonces, adelante, Gerardo, por favor. Tu micrófono, Gerardo. Muchas gracias Miguel por la invitación y por la presentación. Muchas gracias compañeros por permitirme estar con ustedes en esta mesa redonda y muchas gracias al público que nos acompaña. Como tenemos el tiempo limitado, voy a tratar de irme rápido sin dejar nada por detrás. El lobo mexicano es una especie que compartimos Estados Unidos y México y fue una especie que aunque nunca fue muy abundante como tal, tenía una distribución geográfica significativa. Abarcaba desde la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental de México hasta el sureste de Estados Unidos, suroeste de Estados Unidos, perdón. Por presiones ganaderas, el gobierno norteamericano ejerció un programa de control, así le llamaban ellos, control de depredadores en los años 40 y tuvieron diferentes grados de éxito y en particular con el lobo mexicano tuvieron una serie de problemas porque a pesar de sus esfuerzos de trampeo y de envenenamiento, siempre regresaban los lobos a las regiones ganaderas y siempre regresaban porque había en el sur de la distribución geográfica, había en México una reserva biológica muy importante de estos lobos que simplemente por los corredores naturales subían y regresaban a ocupar las áreas que ellos habían limpiado. De tal manera que vieron que la única manera de poder controlar al lobo en Estados Unidos era también controlándolo en México. Entonces, convencieron al gobierno mexicano a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y a través de la Oficina Panamericana Sanitaria de que el lobo mexicano era un peligro gravísimo para la salud pública porque eran reservorios de rabia y que aparte eran un peligro gravísimo para el ganado mexicano, según ellos. Entonces se estableció una campaña gubernamental que empezó por cacería con algunos cazadores tramperos experimentados mexicanos y después el gobierno, la Secretaría de Agricultura, empezó a dar consejos y asesoría técnica a los ganaderos a través de las asociaciones ganaderas locales para que ellos mismos aplicaran el veneno famosísimo 1080, también llamado fluoroacetato de sodio, y lo usaron como una forma de envenenar a los carnívoros del norte del país. Las trampas fueron exitosas, pero más exitoso aún fue el veneno, y desgraciadamente en México este veneno se usó de manera abusiva, exagerando las dosis a aplicar en cada región. Por lo tanto, no solamente afectó severamente al lobo mexicano, sino que afectó a los osos, a los pumas, a las águilas y a otros carnívoros importantes del país. Las fotografías de los reportes técnicos informan pues, de los éxitos que obtenían y conforme fueron habiendo cada vez menos lobos, los pocos lobos sobrevivientes se fueron moviendo famosos
casi como si fuesen bandidos afamados, y entonces había hasta corridos sobre los lobos. Aquí vemos en el mapa cómo de la distribución original del lobo en ambos países se fueron reduciendo a ciertas regiones entre Sonora y Chihuahua y en el estado de Durango, de manera cada vez menor. La campaña fue muy importante porque muchos ganaderos participaron activamente, y de esta manera, pues prácticamente lo único que quedó en el país fue esta imagen del lobo, ¿no?, contra la pared y perdiendo la batalla. Sin embargo, las cosas cambiaron políticamente en Estados Unidos, y en el año de 1976 se aprueba una ley que se llama el ESA, Endangered Species Act, que literalmente obliga al gobierno a proteger a las especies amenazadas con extinción del país, y en esa categoría caía el lobo gris y todas sus subespecies, entre las cuales se encontraba, desde luego, el lobo mexicano. Entonces, pues, los conservacionistas, los protectores de los animales, la gente que quería recuperar al lobo, empezaron a hacer presión política, incluso llegaron a demandar legalmente al gobierno norteamericano para exigirle que cumpliera con su obligación. Su obligación era hacer por lo menos un plan de recuperación. Como era una especie que compartíamos los dos países, tenía la obligación de hacer un programa binacional. Y entonces, a partir de 1977, el gobierno mexicano y norteamericano estuvieron platicando y haciendo algunos acuerdos antes de que se publicara el plan de conservación, pero había ya algunas acciones que se tomaron, de tal manera que en 1977 y 1980 se hicieron exploraciones en el país, en el norte del país, tratando de encontrar animales que fuesen lobos mexicanos puros, que pudieran ser utilizados como pie de cría, ¿sí? Entonces, al final de 1980 ya se había logrado conseguir 4 machos y una hembra, que fueron los primeros ejemplares que se usaron para reproducir lobos mexicanos en cautiverio. El plan de recuperación se publicó en 1982 y fue firmado por el Fish and Wildlife Service y por la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección General de Fauna Silvestre. Entonces ya era un programa binacional. El objetivo de este programa era reintroducir lobos en el hábitat histórico y lograr población sustentable de al menos 100 lobos. Y este plan constituía 3 principales etapas. Primero, la obtención de pie de cría en México para hacer un programa de aquí en cautiverio, una reproducción en cautiverio en ambos países para incrementar la población suficientemente, y finalmente liberación y restablecimiento de los lobos en poblaciones libres dentro del hábitat original de los lobos. Mi participación fue siempre en el aspecto de cría en cautiverio, y bueno, con los primeros lobos que se llevaron a Estados Unidos, esos 4.1 animales que se llevaron a Estados Unidos, se inicia la reproducción en zoológicos pequeños provincianos de Texas, Nuevo México y Arizona, y en estaciones de campo y ranchos cinegéticos del propio Servicio de Caza y Pesca norteamericano. Ellos empezaron a manejar el linaje McBride, que fue el linaje que se obtuvo de México, los 4 animales que platicé hace rato. Y se empezó a reproducir este grupo de animales mediante acuerdos con los zoológicos locales a través de la ASA, que es la Asociación de Zoológicos y Acuarios Norteamericana, que coordinaba los esfuerzos de reproducción en cautiverio de estos animales. En 1987, como que pagando los lobos que habían salido de aquí en México, como correspondiendo a los lobos que México había permitido capturar en su territorio, nos mandan 3 parejas reproductoras a México a través de un acuerdo con la Sedesol, ¿sí? Bueno, en esa época se llamaba SEDUE todavía. Un acuerdo con la SEDUE, nos mandan 3 parejas reproductoras. La Sedesol mandó a 3 veterinarios en aquella época, 3 jóvenes y brillantes veterinarios, entre ellos el veterinario Gerardo López Isla, su servidor, el doctor Carlos Contreras Loza, que era representante de la SEDUE, y el doctor René Hernández del Centro Ecológico de Hermosillo en Sonora, porque en esos 3 lugares se iban a depositar las primeras parejas reproductoras.
que llegaron a México. Esa es la fotografía en el rancho de la doctora Norma Ames. Norma Ames era la líder del equipo de recuperación del lobo mexicano en aquella época, y el doctor Jim Johnson, que era el responsable del servicio de caza y pesca de este programa. Están aquí el doctor López Islas, el doctor Contreras y el doctor Hernández, de los respectivos zoológicos mexicanos que iban a recibir a estos animales. En San Juan de Aragón llegó esta primera pareja original. La foto es muy mala porque no se ve la cara de la hembra, pero el macho se ve claramente. Este macho es el reproductor número 33, llamado Cujo, que fue el papá de muchos cachorros de linaje registrado en México. La línea principal era el manejo genético de los linajes, ¿sí? Había que considerar que los únicos criterios que existían eran taxonómicos en cuanto a cráneos y pieles, y solo fue recientemente que se empezó a desarrollar la tecnología molecular para poder hacer un diagnóstico taxonómico molecular. Es importante considerar que los lobos mexicanos del programa tenían que ser genéticamente puros. Entre ellos se cuenta el linaje San Juan de Aragón. Este linaje existía en el zoológico de Aragón desde 1965, pero los registros están muy poco claros y es hasta 1978 que se lleva un control de los nacimientos que hay de este linaje en San Juan de Aragón. Este linaje se había ido formando en el zoológico a través de donaciones del público que traía lobos que le llamaban lobos del país o lobos comunes. Como hecho histórico interesante, en 1981 el zoológico de Aragón cede una camada completa de lobos hacia la Michilía en Durango, al Instituto de Ecología AC, para que los pudieran tener en la Michilía y los observaran para investigación científica. Otro dato importante fue que en 1990, durante el programa de análisis de viabilidad poblacional del lobo mexicano, llevado a cabo en el Fossil Rim, Texas, en Estados Unidos, en Texas, y el Conservation Breeding Specialist Group, se hizo un estudio para planear el manejo del programa en Estados Unidos, y San Juan de Aragón presentó a su linaje y presentó toda la evidencia biológica que había a favor de que fuesen puros. Entonces, una de las conclusiones de esta reunión fue evaluar genéticamente los 3 linajes, porque en ese momento había algunos estudiantes de biología molecular que tenían una técnica que permitía identificar la pureza racial de lobos. Se decidió tomar muestras de todos los animales del programa y fuera del programa, de los 3 linajes, y en septiembre de 1991 se tomaron muestras de todos los lobos mexicanos cautivos y se mandaron a su evaluación genética en 2 laboratorios. El laboratorio de Dr. Robert Wayne en la UCLA, en California, y el laboratorio forense del Fish and Wildlife Service en Oregon. En 1993 se lleva a cabo en México, en el zoológico San Juan de Aragón, el primer simposio nacional sobre el lobo gris mexicano, que se llevó a cabo por el INE, la CESOL, el Instituto Nacional de Ecología de la CESOL, la FES Cautitlán, UNAM y el gobierno del Distrito Federal, y entre otras conclusiones, se inició y se propuso que se autorizara el Comité Técnico Consultivo para el Lobo Mexicano a partir del gobierno federal, y se propuso que era importante promover la aceptación de los linajes nuevos para evitar la consanguinidad de la población cautiva. En 1993 hubo un primer intercambio entre los zoológicos de México y de Estados Unidos. San Juan de Aragón mandó un macho y una hembra a diferentes zoológicos norteamericanos y recibió un macho y una hembra de Estados Unidos, los cuales fueron emparejados con sexo opuesto y se mandaron a la Michilía en Durango y a Los Encinos en Chihuahua para iniciar así los respectivos programas de reproducción en cautiverio de esos estados. A partir de entonces, casi cada año se llevan a cabo intercambios entre México y Estados Unidos. En 1995, el Comité de Genética del Programa de Recuperación del Lobo Mexicano concluyó, bajo la dirección del doctor Henrik, que los linajes McBride, San Juan de Aragón y Ghost Ranch eran puros y podían ser utilizados para el programa. Entonces, con eso se logró conseguir que los niveles de consanguinidad bajasen, y al formar un solo linaje
con un origen múltiple, conseguimos que en lugar de tener solamente 3 fundadores, tuviésemos 7 fundadores, y de esta manera aumentó no solo la diversidad genética, sino también el tamaño de la población. El 23 de junio de 1999 se formalizó por parte del gobierno mexicano el Comité Técnico Consultivo Nacional para Especies Prioritarias, del cual forma parte el subcomité del lobo mexicano, que ha sido modelo de colaboración entre la academia y la sociedad civil con el gobierno para la conservación de especies en México. Y creo que es todo mi tiempo. Muchas gracias. Estás silenciado, Miguel. Gracias y perdón. Gerardo, muchas gracias por tu magnífica presentación que nos pone en contexto todo lo que se tuvo que hacer. Sabemos que necesitaríamos mucho más tiempo para poderlo entender. Ahora le pediría a Roberto Wolf, quien de alguna otra manera participó, estuvo involucrado en diferentes elementos durante esta primera liberación que festejamos. Roberto, si nos haces favor de platicarnos cómo fue después de todo este gran trabajo que hicieron, cómo se llegó a la liberación. Así es, pues buenas tardes a todos los que nos acompañan. Les voy a compartir la presentación para hablar de lo que rodeó a la primera liberación. Y ahora no me funciona esto. Ahí está. A 10 años del regreso a México del lobo mexicano. ¿Cómo llegamos a la reintroducción? Unos antecedentes en Estados Unidos importantes para tomar en cuenta es que en 1998 el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, US Fish and Wildlife Service, inicia su programa de reintroducción en el Blue Range Wolf Recovery Area, que es prácticamente un antecedente directo y del cual obtuvimos muchas experiencias para la reintroducción en México. Esto se deriva del plan de recuperación que ya mencionó el doctor Gerardo López Islas, a través de la determinación de una población experimental, su manifestación de impacto ambiental y también como otro antecedente no tan lejano que explica la dinámica política que hubo en ese momento en Estados Unidos. Estamos hablando de escasamente un poquito más de un año después de la reintroducción de del lobo gris en Yellowstone, también en Estados Unidos. ¿Y cómo seguimos entonces en México? Hay que considerar que en México teníamos un marco legal distinto del que tenemos hoy. Y entonces el primer paso es que el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural, 1997-2000, establece que la conservación de la vida silvestre se basa en 2 pilares. Uno es en el manejo para el aprovechamiento y se establecen en primer lugar las unidades de manejo para el aprovechamiento y la conservación de la vida silvestre, las UMAS, que hoy en día ya la definición es un poquito distinta que este nombre, este era el nombre que estaba en el programa. Y por otro lado, las acciones activas de conservación a partir del programa de recuperación de especies prioritarias, que también el doctor Gerardo ya mencionó un poco la existencia del comité y de los subcomités correspondientes. Yo quiero hacer énfasis en que este programa, que es la base a la legislación actualmente vigente, establece eso, que la conservación se basa en 2 pilares. Por un lado, el manejo sustentable y el aprovechamiento de las especies, y las acciones activas de conservación cuando las especies así lo ameritan. Y es decir, como ya también ha mencionado el doctor Gerardo López Islas, hoy no estaríamos con el lobo mexicano aquí y probablemente el lobo mexicano estaría extinto si no fuera por el apoyo invaluable de los zoológicos y de las instituciones que manejaron el lobo en cautiverio, es decir, de lo que hoy conocemos como UMAS o PIMS. Entonces, contrario a una visión que hoy en día prevalece de que los zoológicos son negativos, no sirven, creo que es importante destacar en este contexto que sin esas instituciones hoy no tendríamos lobo mexicano ni que reintroducir ni que celebrar su reintroducción. Como ya mencionaba el doctor Gerardo, en 1999 se crea el subcomité y se elabora el programa de recuperación del lobo mexicano, que es el PREP que conocemos. En el 2000 se publica la Ley General de Vida Silvestre hoy vigente. Eso entonces establece otro marco. En el marco de la reunión binacional del 2003 que se llevó a cabo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el subcomité tuvo una reunión paralela
con el representante de la Dirección General de Vida Silvestre. Y en esa reunión, la Dirección General de Vida Silvestre asume el compromiso, asume la recomendación del subcomité para dar ya un cauce directo a las acciones necesarias para la reintroducción del lobo mexicano en México. Llevábamos 5 años de la experiencia en Estados Unidos. Esto llevó a una primera situación que fue un proyecto de liberación experimental en Chihuahua que se discutió en 2004 y que lamentablemente se descarriló en el proceso y llegó a una situación que no resultó realmente propicia para la reintroducción del lobo mexicano, pero fue también un primer paso y fue la apertura de la Dirección General de Vida Silvestre en caminar hacia la reintroducción del lobo mexicano. Sin embargo, también en ese mismo momento, a partir de junio del 2004, el tema de especies prioritarias pasa, en primer momento era provisional, porque no había marco jurídico para ello, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la CONAM, donde más adelante, ya a través de la modificación del reglamento interior de la Secretaría, se logra establecer la Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación, que hasta hace poco era la instancia en la CONAM que llevaba hacia adelante estos esfuerzos. Esa misma, en aquel entonces todavía coordinación, preparó junto con el subcomité el taller de reintroducción del lobo mexicano en México que se llevó a cabo en el Parque El Manzano, en Nuevo León, en el 2006. Ese taller se convocó con el objetivo de determinar una sola área para la reintroducción del lobo. Sin embargo, el resultado de ese taller fue que salimos con 6 áreas sin encontrar parámetros o criterios que nos permitieran descartar alguna de esas áreas. Estas son las 6 áreas, son los polígonos ligeramente en color casi turquesa marcados, de los cuales 2 están en la Sierra Madre Oriental y 4 en la Sierra Madre Occidental. Los 2 superiores en la Sierra Madre Occidental, uno era Sonora y Chihuahua Norte, y el otro era Chihuahua Central, que son los que más adelante resultaron, digamos, priorizados. A raíz de los resultados de este taller, con financiamiento de la CONAM a través de CONABIO, en el 2008 se realizó la evaluación de la factibilidad biológica y social de las 6 áreas propuestas en el taller. Con esos resultados se fueron incorporando más adelante al Programa de Acción para la Conservación de la Especie Lobo Gris Mexicano, que se publicó en 2009, derivado del Programa de Conservación de Especies en Riesgo, el PROCER, también de la CONAM, durante el sexenio 2006-2012. En ese contexto se priorizan 2 zonas, Sonora, Chihuahua Norte, que son las que les indiqué, y Chihuahua Centro. Sin embargo, por la situación particular en ese momento, tanto de cuestiones de seguridad, ustedes saben que de repente la sierra no es del todo pacífica, así como de otros hallazgos en el contexto de la evaluación que mencioné, se decidió iniciar en la zona Sonora, Chihuahua Norte. Y es así que llegamos a que en el 2009 se tomara la determinación de liberar lobos, ya encaminado directamente, y se escogieron los 6 ejemplares que se habían preparado en el rancho La Mesa, que era un grupo familiar de la pareja reproductora, macho y hembra, y sus crías. Lamentablemente, en el proceso del 2009 al 2011, que fue cuando finalmente se concretó la liberación, falleció el macho. Sin embargo, se decidió continuar con la liberación de este grupo. De tal manera que el 11 de octubre del 2011, la CONAM inicia formalmente el programa de reintroducción del lobo mexicano en México con la liberación de 5 ejemplares en la Sierra de San Luis, Sonora. En la foto de la izquierda, ustedes pueden aprovechar precisamente la misma foto que está utilizada en el promocional de este evento, es la hembra 1096, que fue una, ¿cómo decirlo?, una protagonista de la historia de reintroducción, porque fue la que más tiempo sobrevivió de esa manada liberada en ese día y la que orientó los esfuerzos, debido a su migración al estado de Chihuahua, a mirar hacia la reintroducción donde se realiza hoy en día en la zona de Chihuahua. Finalmente, en la historia únicamente se llevaron a cabo 2 liberaciones en el estado de Sonora. Todas las demás, 14 a la fecha, se han llevado a cabo en el estado de Chihuahua. Y con ello, pues estamos caminando hacia encontrar una población de lobos mexicanos en vida libre, que de eso nos seguirán hablando los demás compañeros. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Roberto. De veras importante esta época.
de liberación. Bueno, ahora le pediría a Nayeli que si nos pone un poco después de este contexto histórico de cómo llegamos y cómo se hizo la primera liberación. Ya se habló de la loba, que se ha vuelto un ícono de la recuperación de la fauna silvestre en México. ¿Dónde estamos? ¿Cuáles han sido los principales logros del programa hasta ahora? Nayeli, adelante, por favor. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Y antes de empezar, quisiera hacer un agradecimiento a la Universidad Autónoma Metropolitana que nos está brindando este espacio y, por supuesto, al doctor Miguel Ángel, que no se presentó, pero que también es especialista en el tema del lobo en nuestro país. Como ya lo mencionaron, yo les voy a hablar un poco sobre la actualidad del programa. 10 minutos es un tiempo bastante corto, así que hice una selección de datos e imágenes para ilustrar en dónde estamos. Como les comentó Roberto, las primeras liberaciones, 2 liberaciones se hicieron en el estado de Sonora y posteriormente a partir de 2012 y hasta la fecha, las siguientes liberaciones se han hecho en el estado de Chihuahua. Como también ya lo mencionó, gracias a este ejemplar, a la hembra H1096, y gracias a que sobrevivió aproximadamente 9 meses en vida libre, después se perdió la señal del collar, pero tenemos registros de ella de aproximadamente 8 meses. Ella se dispersó por diferentes áreas del estado de Chihuahua. Las líneas que pueden ver en color amarillo son sus movimientos. Y gracias a esto, ella nos dio un indicio de las áreas donde podían sobrevivir estos ejemplares y a donde podíamos concentrar los siguientes esfuerzos para la liberación. A partir de esto de 2012 y hasta la actualidad tenemos los siguientes datos. Se han realizado 16 liberaciones. Estas 16 liberaciones comprenden a 63 individuos liberados en total, de los cuales 2 individuos fueron liberados en 2 ocasiones porque hubo ahí un manejo para su captura y posteriormente su liberación al medio silvestre de nuevo. Si todo sale bien, el día de mañana tendremos la liberación número 17. Ahora bien, en este periodo también se han documentado 14 camadas nacidas en vida libre. Es interesante que hemos logrado también documentar procesos ecológicos que se vuelven importantes dentro de una población. Y estos son la dispersión de los individuos desde donde son liberados a nuevas áreas y la formación de manadas, la formación de grupos familiares y por supuesto la reproducción. Gracias a esto, en este año se tiene una pequeña población de lobo mexicano que consta aproximadamente de 30 a 37 individuos. Individuos adultos, aproximadamente de 2 a 5 juveniles y 7 crías que nacieron durante este año. Otro de los logros tangibles que se tiene es que el lobo mexicano pasó en nuestra norma oficial mexicana del estatus de extinto en vida libre a en peligro de extinción. Es un estatus crítico, por supuesto, pero es un avance, es algo que nos muestra que estamos en el camino de recuperar a esta subespecie. La siguiente foto que les quiero compartir es de la primera camada que nació en México en vida libre, después de más de 30 años de que esta subespecie estuvo extinta en nuestro país. Les pongo esta imagen porque considero que es un hito en el programa de conservación del lobo mexicano. En 2014, esta prueba, esta imagen, esta camada, nos indicaba que los lobos estaban regresando a nuestro país. Pongo también otra imagen que se me hace muy representativa. Y es un individuo, es el macho M1215. Y se me hace representativa porque este mes el individuo cumple 10 años y 5 meses de edad.
pero en vida libre tiene 2.870 días, es decir, casi 8 años en vida libre. De hecho, si pueden ver la imagen, se ve que ya es un individuo viejo, ¿no? Pero ha pasado casi 8 años en vida libre. Y se las pongo porque también es una indicación de que los lobos mexicanos, por supuesto que son capaces de sobrevivir, son capaces de formar grupos familiares, son capaces de reproducirse exitosamente. Del lado derecho está este macho con una de sus crías nacidas este año. Sin embargo, pongo aquí otra serie de imágenes que ya no son tan gratificantes. Si ustedes vieron o escucharon los números, el número de lobos que se han liberado y que han nacido en vida libre es mayor al número de individuos que actualmente integran a la población. Eso es una realidad. Se han liberado más lobos de los que están sobreviviendo en la población. Lamentablemente, las principales causas de mortalidad de estos ejemplares, han estado asociadas a los humanos. Tenemos principalmente envenenamientos, que es una de las formas más crueles para acabar con la vida de un organismo. Tenemos atropellamientos y tenemos cacerías. Hay otras causas también naturales. Hemos tenido también ejemplares que lamentablemente no hemos podido seguir a lo largo de todo su proceso porque se ha perdido o ha desaparecido la señal del transmisor. Sin embargo, con los ejemplares con los que tenemos registros, la mayoría de las causas de mortalidad son humanas. Entonces, los lobos han demostrado que pueden sobrevivir, han demostrado que pueden reproducirse, han demostrado que pueden hacer crecer una población. Sin embargo, si queremos que esta población permanezca y que crezca, sí es necesario implementar y buscar formas y estrategias para disminuir las principales causas de mortalidad. Hay otra imagen también que quisiera compartirles. Y es esta. Muchas personas, muchos nombres de personas. Y es muchas veces lo que no se ve, o muchas veces incluso lo que no se llega a reconocer. Les puedo yo platicar en una diapositiva muy sencilla los números que hay actualmente de la población, pero esto se debe al esfuerzo, a la entrega, al trabajo de todas las personas que día a día enfrentan retos, enfrentan limitaciones, enfrentan un montón de conflictos porque estamos hablando de tratar de reintegrar a un depredador tope, a un hábitat en el cual ya no estaba. Entonces eso finalmente genera debates y genera conflictos. Gracias a un montón de esfuerzo de monitoreo, a esfuerzo de gestión, a esfuerzo para que haya una participación social dentro del programa, a esfuerzo de educación ambiental, esfuerzo de divulgación y un sinfín de cosas más, es por lo que yo les pude presentar la primera diapositiva. Es por lo que actualmente existe una población de lobo mexicano en el país. Ellos son los integrantes que han estado a lo largo de 10 años del proyecto, sin los cuales esto no podría funcionar. Y aquí únicamente les presento a las personas que han estado en la parte a partir de las liberaciones. Evidentemente hay un montón de esfuerzo atrás de universidades, de la academia, de instituciones públicas y privadas, de un montón de personas, desde el cautiverio, desde la investigación, desde la educación. De verdad, un gran esfuerzo para poder llegar a esto que les estoy presentando. Y por supuesto, las instituciones. El reconocimiento también a las propietarias y los propietarios de la tierra, sin su participación, sin su permiso para liberar a los ejemplares, para monitorearlos, para participar en las diversas actividades que se realizan día con día, esto no sería posible. Y por supuesto, nuevamente a todas las instituciones, tanto nacionales como extranjeras, que han brindado recursos económicos, recursos materiales y recursos humanos para
la introducción y para esta reintegración del lobo mexicano de nuevo a nuestro país. Fue de manera muy breve la situación actual de los lobos mexicanos. Les agradezco mucho su atención y hacer también un reconocimiento finalmente al doctor Carlos López, que representa a la Universidad Autónoma de Querétaro y quien ha estado a cargo de estos esfuerzos a partir de 2012 en la parte de vida libre. Muchísimas gracias. Eso sería todo de mi parte. Nayeli, muchísimas gracias por esta visión. Y ahora, bueno, dirían los norteamericanos, last but not least, le presentamos al doctor Eduardo Ponce, quien yo le pediría que nos platicara un poco de la visión y las perspectivas de este programa en un futuro pues de cercano, medio y largo plazo. ¿Cómo visualizamos este programa en México? ¿Continuamos con los lobos? ¿Tiene un final? ¿Qué esperamos? Muchas gracias, Eduardo. Adelante. Muchísimas gracias, Miguel. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a formar parte de este grupo de panelistas. La verdad me siento pues, muy honrado, muy orgulloso de compartir con pues, los expertos que han dado vida y han implementado el programa en el país. Antes que nada, dar una aclaración, estimado Miguel. Actualmente soy director de la Dirección de Estrategias de Seguimiento de Proyectos de Conservación, ciertamente lo que era la Dirección de Especies Prioritarias, pero para aclararlo. Así que muchas gracias a todos, a todas los que nos están viendo. Es una labor, pues un reto, ¿no? Ahorita después de todo la información que nos han dado, cómo empezó el programa, cómo se implementó y hacia dónde va, tengo que hacer un muy breve resumen de las actividades que hicieron. Y bueno, en unas par de diapositivas me gustaría hacer este resumen. Como ven, este programa empieza antes de la década de los 70 con las primeras políticas de conservación de especies en Estados Unidos y particularmente con el lobo, cómo se fue desarrollando toda una política de protección a esta especie que en un inicio, desde sus inicios empezó a involucrar a México, ¿no? Ya que desde pues, un inicio se sabía que la distribución histórica de estos lobos era tanto en el sur de Estados Unidos como la sierra y la parte norte del país, ¿no? Y bueno, haciendo en esta diapositiva, pues resaltar el papel del gobierno, ¿no? De ambos países que ha tenido para la recuperación del programa, donde se han, como digo, se han diseñado e implementado diferentes políticas, desde el Endangered Species Act, que ya nos mencionaba el doctor Worf, hacia el Programa de Acción para la Conservación de Especies, que también nos comentaba ya en la parte de México. Entonces, como ven, ha sido un camino muy largo, ¿no? Realmente el recuperar una especie toma bastante tiempo, y más una especie como los lobos, ¿no? En esta, como ven, o sea, la recuperación ha tomado décadas, literalmente hablando, y ha destinado miles, millones de recursos financieros. Miles, perdón, no, y bueno, esto ha llevado a que se hayan implementado diferentes estrategias. Ya vimos toda la parte de los lobos, cuándo se liberaron, cuándo nacieron, cuántos se han reproducido, pero hay un tema muy importante que no tenemos que dejar de lado y es la participación social en la zona. La participación social es ciertamente uno de los pilares de este programa, ¿no? Ya que sin ellos, como decía la doctora Nayeli, sin la participación y aceptación del programa por parte de las comunidades y de los poseedores del territorio, muy difícilmente estos proyectos llegan a un buen término, ¿no? Afortunadamente el proyecto ha avanzado de manera satisfactoria y eso ha sido gracias también a que durante todos estos años ha habido muchos proyectos y muchos programas para promover la participación social, ¿no? Si bien en un principio el problema y la erradicación de los lobos comenzó por la interacción que tienen con la ganadería, pues evidentemente una de las soluciones es resolver este conflicto, ¿no? Y promover la convivencia. Y aquí es en parte mucho donde nosotros desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y mediante el establecimiento y manejo de áreas naturales
En el país, particularmente en este caso, estamos hablando de dos áreas, que es la Reserva de la Biosfera Janos y el área de protección de flora y fauna de Campo Verde. En estos dos áreas se han impulsado y se han promovido programas de conservación y restauración de hábitats. Se ha promovido mucho la participación de comunidades, quizás directamente con el lobo no, pero a través de otros proyectos de restauración del hábitat donde está la especie. Y uno de los temas fuertes que se ha abordado es el manejo ganadero, ¿no? Si bien también, como se ha mencionado, el problema y la amenaza está todavía ahí afuera, cada vez pienso en menor medida, pero la amenaza sigue, ¿no? Y es parte pues una parte natural de los proyectos que se tienen cuando se trabaja con carnívoros como es el lobo. Otro dato muy importante, y de aquí voy a partir para hacia dónde vamos con el programa, es que justamente este es uno de los grandes logros, ¿no? El que la especie haya pasado de una categoría que estaba posiblemente extinto de vida libre a una categoría en peligro de extinción, pues habla del éxito que ha tenido, ¿no?, el programa hasta ahora en cuanto al proyecto de reintroducción de lobos, pero también habla pues del trabajo que se hace con la gente, con las comunidades que habitan, ¿no?, que viven donde están los lobos y viven este tema. Y también para poder definir hacia dónde vamos, creo que un tema muy importante es considerar las lecciones aprendidas de los colegas que nos han dicho toda su experiencia y que han plasmado en sus presentaciones. Bueno, es claro que se han generado muchas lecciones. El proyecto se ha topado con muchos obstáculos, se han abierto oportunidades y se han logrado sobreponer algunas de ellas, la mayoría, diría, pero prácticamente las lecciones aprendidas en cuanto al monitoreo biológico, ¿no? Esta primera liberación, las primeras liberaciones que nos comentaban, que fueron en el norte de Sonora, Chihuahua, y que a partir de una hembra o de un grupo de animales que sobrevivieron, se movieron a un sitio donde se empezaron a mover más, fue pues prácticamente cómo se fue dando la información necesaria para adaptar el proyecto, ¿no? Siempre este proyecto ha sido, pues se ha presentado a las soluciones de manera adaptativa, ¿no? Entonces, conforme vamos avanzando y viendo los impactos, pues es como también se han ido aprendiendo estas lecciones en cuanto a la conservación y restauración del hábitat crítico para esta y otras especies, porque el lobo vive donde hay otras especies también en peligro o en algún estatus de amenaza, y especies prioritarias, como se mencionó, los osos, los pumas, en fin, y la importancia pues de estos proyectos es conservar el hábitat donde al finalmente viven estos animales. Y la colaboración y participación social, lo repito, creo que es clave, y también se ha enfrentado el proyecto a este tema de la colaboración social, ¿no? No ha sido positiva en algunos casos, en otras ha sido muy positiva, pero a fin de cuentas estas experiencias nos permiten pues vislumbrar hacia dónde va el proyecto. ¿Hacia dónde vamos? Yo, por mencionar algunos, creo que las partes más fuertes, más importantes es, bueno, es asegurar, ¿no?, y promover los acuerdos con los propietarios de las tierras para tener no solamente áreas de liberación, sino áreas que posteriormente permitan el movimiento de los grupos de lobos, ¿no?, que puedan moverse libremente entre los corredores, dentro y fuera de ANPs. Es aquí donde mencionaba esta parte de que Janos y Campo Verde, pues son dos áreas que no están pegadas, pero existen corredores, ¿no? Y viendo los mapas que también nos mencionaban el doctor Roberto y el doctor López, pues también vemos que hay un corredor donde se distribuía históricamente los lobos, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es lograr estos acuerdos con los propietarios para poder tener esta aceptación hacia esta especie y a estos proyectos. En este mismo sentido, mejorar la convivencia entre la ganadería y fauna silvestre es un aspecto clave, ¿no? Porque, bueno, pues si sigue habiendo un conflicto muy fuerte, pues difícilmente va a haber una aceptación. Afortunadamente, en las regiones, en ambas reservas, en ambas áreas protegidas, hay ejemplos de cómo se ha mejorado, cómo se propone mejorar la ganadería con el objetivo de que se tenga un manejo tal que se reduzca la interacción con el ganado. Y tiene que ver, perdón, aquí con un cuarto punto, que es el de aumentar los incentivos económicos para los propietarios para preservar y restaurar los ecosistemas.
Aquí el punto clave es cómo los ganaderos pues pueden, incluso más allá de que tengan un conflicto, una pérdida, como se ve, de qué manera se puede generar un beneficio por tener una biodiversidad conservada, ¿no? Ejemplos como estos hay en muchas otras áreas del país, en donde a través de diferentes programas de educación ambiental, con escuelas, con asociaciones ganaderas, con todo el sector social, pues se ha logrado demostrar la importancia de mantener la diversidad biológica, ¿no? Por la cantidad de servicios ambientales que nos brindan. Y en este caso, el proteger el lobo es claramente un indicador, ¿no? Y sobre todo si se está reproduciendo, de la disponibilidad de hábitat, de agua, de presas, lo que nos dice que, bueno, el corredor está conservado y que a la larga pues, va a generar beneficios porque va a mantener estos beneficios a las comunidades locales. Un tema que, bueno, se habló en un inicio y quiero también resaltar mucho la importancia de la coordinación que hay entre los centros de reproducción y centros bajo cuidado humano con el programa En Vida Libre. Actualmente existe una gran cantidad de centros donde se reproducen lobos, tanto en México como en Estados Unidos, y el programa básicamente de reproducción de lobos en el país, pues se ha dado de gran parte, la mayoría, no todos, la mayoría han sido individuos que vienen de Estados Unidos y se liberan como parte del programa en el país. Ya lo menciona también el doctor Gerardo, parte de estos lobos que llegaron a Aragón, un grupo de estos también fue parte del programa En Vida Libre, pero actualmente México, dentro de sus instalaciones, tiene un número considerable de individuos que potencialmente pueden utilizarse y seguramente va para allá el programa para liberar lobos para fortalecer a las poblaciones silvestres, sobre todo, bueno, a la única población que tenemos actualmente en Chihuahua, continuar la liberación es fundamental, a pesar de que se están reproduciendo, el programa pues tiene que seguir reintroduciendo individuos y bueno, la colaboración con Estados Unidos y los lobos provenientes de allá seguirá, pero que también que mejor que las mismas instalaciones que tienen lobos en México pues participen y se pueda llevar a cabo no solo el fortalecimiento de esta población, sino establecer nuevas manadas. Se mencionó, se han identificado diferentes sitios a través de diferentes corredores en el país. Y aquí la parte, ¿cuándo vamos, dónde se van a establecer? Creo que se tiene información, ¿no? Se tiene que actualizar la información esta que nos mostraba el doctor Wolf, ¿no? De dónde actualmente, con la información que ya tenemos, ¿no? Que es mucha la información que se ha generado en el proyecto de Chihuahua, donde podemos identificar sitios potenciales. Creo que es muy valiosa esta información y en un futuro seguramente se podrán estar identificando nuevas áreas, ¿no? ¿Cuántos individuos? Actualmente se tiene un estimado de que un aproximado de 200 lobos en el país sería un número adecuado para tener la población recuperada, ¿no? Este es un número que se encuentra en el programa de recuperación de Estados Unidos, que aquí en México pues es necesario evidentemente actualizar y adaptar a la realidad del país, a la situación de los ecosistemas, y con esto, bueno, actualizar las estrategias de conservación. Si bien en 2009 se elaboró el Programa de Acción para la Conservación de Especies, que definió una larga lista de actividades y acciones, bueno, ha logrado ya lo que estamos viviendo y lo que nos han presentado ahora, pero evidentemente ahorita es momento de actualizar, a 10 años actualizar este documento para ver hacia dónde vamos en los siguientes años. Yo como lo veo, ¿no? Y no me deja mentir, estamos 2019 quizás con esta clasificación en la NOM en peligro de extinción. Yo espero, ¿no, colegas, que en 10 años estemos celebrando la nueva reclasificación del lobo y ahora esté en una categoría de amenazada, o quizás el futuro, a final de cuentas, de muchas de estas especies es cómo logramos sacarlas de esta lista de especies amenazadas. Y bueno, creo que el ciclo se repite, ¿no? Yo creo que a 10 años ha habido un avance significativo en el programa que se repetirá en 10 años y en 10 años hasta que podamos tener y estar platicando de una población saludable de lobos desde el norte de Chihuahua hasta el sur, hasta el norte de Durango, quizás atravesando todo Chihuahua, que en fin, hay un gran corredor en la Sierra Madre Occidental que puede ser utilizado por los lobos, ¿no? Pero
Para llegar a este punto, sí hay dos temas aquí que se han mencionado mucho y que creo que va a ser la clave para la conservación de esta y otras especies, y bueno, es la colaboración. Sin colaboración, la verdad es muy complicado salir adelante en estos proyectos. Afortunadamente, el proyecto ha tenido mucha colaboración con tanto el gobierno federal, estatal, municipal, con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones académicas de investigación, sector privado, pero sobre todo, y lo resalto mucho, es la colaboración otra vez con las comunidades. Sin su participación, y pues sobre todo en una realidad en la que estamos en el país donde la gente está habitando prácticamente todos los ecosistemas, bueno, eso será la clave para poder llegar al éxito en estos programas. Y finalmente, doctor, colegas, pues quisiera cerrar. Yo actualmente vivimos en un planeta donde hay una crisis realmente de pérdida de especies. Tan solo en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se considera que hay 31,000 especies bajo alguna categoría en riesgo. En México, en nuestra norma mexicana, la 059, pues nos indica que hay un número de 2,600 y fracción de especies que están bajo alguna categoría en riesgo. Y digo estos números porque son muchísimos, es una gran cantidad de especies que están en este caso, pero creo que el proyecto del lobo y lo que acabamos de ver es un ejemplo de cómo podemos recuperar estas especies. Si bien, también lo mencionaba y resalto esto, la pérdida de las especies ha sido un factor humano y ha sido incluso, como se mencionaba en un inicio, que esta historia comenzó con una campaña binacional de erradicación. Pues bueno, el humano también es la solución para recuperar estas especies y este proyecto es un claro ejemplo de que si trabajamos juntos, colaboramos todos, gobiernos, sociedad civil, nacionales e internacionales, pues vamos a lograr sacar al lobo de esta lista de especies y este ejemplo claramente se puede replicar con muchas otras especies. Así que sin más, doctor, agradezco, colegas, también mucho su conocimiento, su experiencia y sobre todo el esfuerzo a ustedes y a un sinnúmero de personas que han participado en el programa y un sinnúmero de instituciones que han estado presentes. Les agradezco profundamente a todos, les reconozco a todos su participación y pues esperamos continuar con estos esfuerzos para lograr la conservación de especies en riesgo prioritarias en el país. Gracias. Muchas gracias, doctor Ponce, de veras, te agradecemos. Sabemos que la posición de gobierno, que ha sido muy importante a lo largo de todos estos años, nunca ha sido fácil. Siempre hay situaciones que hay que ver. Yo quisiera hacer ahorita con todos ustedes expertos un pequeño ejercicio autocrítico sin tratar de minimizar. Ya se ha hablado de los logros que ha habido y que desde luego son importantes, el haber rescatado a una especie de extinta o probablemente extinta en el medio silvestre, recuperarla. Pero yo quisiera hacer un esfuerzo o pedirles a ustedes un esfuerzo autocrítico y preguntarnos si lo que hemos hecho lo pudimos haber hecho mejor, qué podríamos haber mejorado para estar más avanzados, no sé, desde el punto de vista de cada uno de ustedes. Yo creo que este programa pues ha sido exitoso, no cabe duda, pero siempre pudo haber sido de alguna manera mejor. No se trata de criticar ni de ser negativos, ni mucho menos, pero sí se trata de ver cuáles pudieron haber sido elementos que quizá lo hubiéramos podido hacer en otro momento. Y bueno, simplemente por iniciar con variación, le pediría ahorita iniciar al doctor Wolf su opinión sobre este tema. ¿Qué pudimos haber hecho mejor o qué no debimos haber hecho? Bueno, yo creo que siempre hay algo que puedes un poquillo perfeccionar y es más fácil verlo en retrospectiva que como se vio en su momento, ¿no? Un elemento que yo creo que nos frenó en todo este proceso era un poco ¿cómo llamarlo? La incredulidad o la duda o pues el temor, déjenme decirlo así, el fracaso. Y en ese sentido, tenemos que entender que un proceso de reintroducción no es nada más vamos a plantar unos arbolitos y los regamos y con eso crece la cosa, ¿no?
sino aquí sí tenemos un proceso muy complicado, porque es regresar, en este caso, a unos individuos que crecieron en cautiverio ya varias generaciones, a volverlos a adaptar a vida libre en un nicho que durante 30 años no estuvo ocupado por nadie, o más bien estuvo ocupado y modificado por los demás entornos del ecosistema, y por lo tanto que el lobo volviera a ocupar su lugar implicaba necesariamente pues que algunos ejemplares no lograran el acometido, y eso de repente lo vuelve a uno muy preventivo, muy precautorio, decir, vamos a asegurar todos los criterios. Y efectivamente, vamos, el mejor ejemplo, hay varios ejemplos, pero me llama mucho la atención, y ya lo mencionaba la doctora Naye, la 1096. O sea, es un ejemplar de la misma manada que, entre comillas, voy a decir así, fracasó muy rápidamente, y sin embargo, un animal con los mismos indicios, el mismo proceso de rehabilitación, el mismo origen genético, era hermana de los otros, sí logró adaptarse y logró sobrevivir y hacia adelante. El mismo ejemplar 1215 que mencionaba también la doctora Naye es otro caso, es un animal que viene directamente de cautiverio y sin embargo lleva 8 años en vida libre y ha sido extremadamente exitoso en su reproducción. Entonces, el tal vez ver las cosas más integralmente, ver más el bosque que los árboles, y en ese sentido ver más la población y el proceso que los individuos, porque a final de cuentas los individuos tienen demasiada variabilidad como para que podamos hacer el lobo perfecto para la reintroducción. Gracias, Roberto. Gerardo, en tu opinión, ¿qué pudimos haber hecho mejor? ¿O qué debiste? ¿Qué pudimos haber cambiado? Aunque obviamente, como dice Roberto, pues en retrospectiva es muy fácil. Todos somos muy buenos con el periódico de lunes, pero ¿qué podemos haber hecho mejor? Pues mira, yo creo que sí pudimos hacer muchas cosas mejor. El arranque del programa fue muy lento, fue muy lento, costó mucho trabajo porque había mucha desconfianza. Había desconfianza entre los que teníamos interés. Todos queríamos, pero todos confiamos del vecino. Pocas gentes abrieron se abrieron de capa y dijeron, te doy lo mío. Todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo que quería hacer todo él, pero recibir recursos y recibir fondos, pero no dar. Y al principio no había fondos ni más recursos, no había nada. El gobierno mexicano estaba siendo liderado por el gobierno norteamericano. Íbamos siguiendo lo que ellos nos decían y los apoyábamos, pero no había una iniciativa mexicana propia y fuerte hacia adelante. Entonces, esa inercia para arrancar fue muy difícil de romper, muy difícil. Había un zoológico, había alguien que era investigador de la universidad, había un funcionario público, pero pensaban que la forma de avanzar era pegar a los otros. ¿Sí? Alguna vez unos funcionarios menores de la Sedesol fueron a Aragón a levantarnos multas y acusarnos de que, o sea, ellos nos llevaban a los lobos al zoológico, conociendo cómo estaba el zoológico, y luego querían que de un día para otro hiciéramos un albergue gigantesco, fantástico. No se puede, se requerían dineros y ellos no los querían dar, pero querían exigirnos y nos pusieron multas y nos levantaron actas y una actitud pues infantil, ¿no? A final de cuentas, cuando el gobierno dejó de querer empujar y empezó a jalar parejo, cuando los diferentes miembros de la universidad, de las sociedades civiles, de las asociaciones proteccionistas o conservadoras, empezamos a trabajar juntos y entonces fue que avanzó el programa. ¿Sí? Si se dan cuenta, la historia son muchos años de hacer cositas, pero solamente hasta el 99 el gobierno formó el famoso comité. Muchos años que el gobierno puede haberlo hecho el día que se le planteó por primera vez y no lo hizo, porque había mucha desconfianza. Entonces, eso nos frenó mucho. Luego, a final de cuentas, el programa arrancó muy bien y fue un programa altruista. Los zoológicos pagaban todo el mantenimiento de los animales, los zoológicos pagaban el transporte de los animales, los zoológicos pagaban el viaje de sus representantes a las reuniones internacionales, todo lo pagaban los zoológicos, el gobierno nada más autorizaba o no autorizaba. Y es un programa que en cierto momento fue muy altruista, pero llegó un momento en que la gente dejó de ser altruista, entonces los zoológicos decían, no, yo solamente quiero recibir lobos siempre y cuando los pueda reproducir yo.
Si quieres que lo reciba, no. Nada más para mantenerlos, no. Yo quiero una pareja jovencita, bonita, y quiero salir yo en la tele con mis cachorros. Entonces, los zoológicos empezaron a pecar de ese exceso de falta de consideración, y el programa se volvió a sentar. Se costó mucho trabajo convencer a los zoológicos de que haz lo que te pedimos, haz lo que necesitamos, los demás, no lo que quieres tú. Todos queremos cachorros, pero no todos podemos tener cachorros. Y fue muy difícil convencer a los grandes zoológicos mexicanos que tener animales viejitos y enfermos era un aporte al programa. Todo el mundo quería cachorros, todo el mundo quería reproducción, y esa fue una actitud, digamos, egoísta dentro de un programa que era eminentemente altruista. Eso también lo volvió a frenar. Entonces, sí, yo creo que a la vista de los éxitos obtenidos, qué bonito que lo hicimos, pero lo hicimos muy lentamente, nos rasgamos mucho las rodillas porque tuvimos que empujarle mucho, pero nos faltó como país ser un poquito más abiertos y un poquito más colaboradores. Cuando lo hicimos, avanzamos. Cuando nos volvimos egoístas y abusivos, nos frenamos terriblemente mal. Y desde luego nuestro gobierno ha tenido etapas de mucha timidez. Ha habido gobiernos aventados y osados que han tomado decisiones. Ha habido gobiernos que dicen, no, ¿para qué me meto en broncas? Y se quedan como esperando. Y eso se siente. El programa se siente lento cuando el gobierno no liderea a los miembros del programa. Entonces, pues yo creo que nos faltó, perdón por la expresión, pero nos faltó echarle más ganas a todos. Eduardo, en tu opinión, desde el punto de vista, científico, porque tú eres también un científico, aunque ahorita estés jugando un papel muy difícil como autoridad, ¿qué te hubiera gustado encontrar ahora que conoces más a fondo el programa? ¿Sí? Y a propósito he dejado a Nayeli porque pues ellos son ella representa al grupo que se está en este momento trabajando. Pero Lalo, ¿tú cómo ves? ¿Qué se pudo haber hecho mejor desde todos los puntos de vista, desde los que trabajamos en las universidades, los grupos ambientalistas, el mismo gobierno? ¿Qué crees que pudimos haber hecho mejor a lo largo de estos años? Sí, doctor, gracias. Pues bueno, yo también coincido con el doctor López Islas en que creo y sí es parte del programa como la falta a veces de colaboración que hay entre los mismos miembros de los equipos, ¿no? Algunos grupos, y lo voy a también a poner, cuando se formó el subconsejo técnico consultivo, era un grupo fuerte, sólido, que daba asesoramiento al gobierno. Posteriormente este grupo se fue desmermando y se fue separando. Yo lo noto así y creo que es un tema que se puede y que se pudo, ya no se puede, ¿no? O sea, creo que ya lo que pasó, pero sí, por eso repito, como las experiencias y las lecciones aprendidas, creo que esa es una de ellas, ¿no? Que en algún momento se perdió la cohesión que había con los grupos, tanto de bajo cuidado humano. Para empezar, entre el de cuidado humano con el de vida silvestre, yo siempre lo he visto y lo noté muchas veces de que parecían programas completamente separados, ¿no? Cuando realmente la opción y lo que tenemos que hacer es volver a unir estos programas, porque es la clave de que podamos como país y como parte de los proyectos que hay en los zoológicos o en las instalaciones bajo cuidado humano, pues puedan generar crías. Yo creo que un tema ha sido la colaboración. Creo que se ha retomado un poco la colaboración, se han juntado, nos hemos sentado a la mesa, ambos grupos, hemos buscado los mecanismos de lograr esto. Toma tiempo, definitivamente, la interacción, ¿no? Y la colaboración con tantas instituciones, con tantos personajes, es complicada a veces, ¿no? Pero bueno, es muy... Quiero también llevar esta parte de que así son estos programas, ¿no? O sea, hay altibajos, hay épocas buenas, hay épocas no tan buenas, y todo esto que se ha aprendido de la buena o mala colaboración o del poco o mucho recurso, pues son parte de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que se ha hecho lo que se ha podido en el esfuerzo de todos. O sea, creo que no lo consideraría que se haya hecho algo quizás mal, o no, sino que pues es parte del proceso. Creo que como esta experiencia del lobo, pues se podrá ver en muchas otras especies que se ha buscado su recuperación o que actualmente están en algún estatus, ¿no? Muchas especies, muchos grupos taxonómicos, pues tienen estas diferencias a veces entre los grupos que no permite congelar
parejo, ¿no? Ir todos en conjunto. Creo que ese es un punto que podría decir que se puede mejorar, ¿no? Y el otro tema creo que también, y lo tengo que también decir porque lo mencioné muchas veces, es la participación social, ¿no? O sea, la participación social desde un inicio de los programas, en los sitios donde se vayan a llevar o a establecer más logos, creo que sí es necesario, pues, una mayor difusión al programa, ¿no? El lograr el convencimiento, no de todos, va a ser muy complicado, ¿no? Porque hay propietarios que tienen esa historia de que ellos incluso participaron en la erradicación de esta especie, pero creo que los resultados también se ven. Creo que a través de campañas de educación previo al incremento de lobos va a ser clave también para poder avanzar de manera efectiva. Y bueno, y ahora sí, Nayeli, tú como que has estado, que estás directamente involucrada en el proceso, ¿qué te hubiera gustado, qué te gustaría que hubiéramos hecho diferente, ¿no? Para llegar a una población, ¿qué crees que pudimos haber hecho mejor? Que como dice, pues el hubiera no existe, pero sí reconocer los fallos y, porque bueno, los aciertos es muy fácil decirlos, pero ¿qué pudimos haber hecho mejor para estar en una mejor situación actualmente? Bueno, primero me gustaría mencionar que sí estoy aquí como representación del proceso de llevar a los lobos a vida libre, pero claramente hay un montón de personas a las que debemos reconocer su trabajo y que además muchas de ellas de verdad lo hacen por vocación, y creo que eso es una parte vital que ha sacado adelante el programa, tanto en vida libre como bajo cuidado humano, ¿no? Eso creo que es una de las principales cosas que se tiene que reconocer. La otra parte es que nuestro conocimiento de los lobos mexicanos en nuestro territorio antes de que se extinguieran era sumamente limitado, ¿no? Y todo iba en contra de los lobos. Entonces, creo que otra parte que hay que reconocer es que hemos generado muchísima información con la que no contábamos. Y eso significa que tenemos bases cada vez más sólidas para ir avanzando. Voy a retomar algo que dijo Roberto, que esto es un proceso. Finalmente, al ser un proceso, es un espacio que está abierto para el crecimiento y para las mejoras, ¿no? Y tenemos que reconocer también estos éxitos y, como bien dicen, ¿no? ¿Qué es lo que no ha funcionado también para que sea mejor o para corregirlo en el futuro, ¿no? Desde esta perspectiva de vida libre, creo que hay mucho camino por recorrer todavía. Y las cosas que podría mencionar para mejorar sigue siendo la cooperación. La cooperación entre todas las personas que participamos en el programa es esencial. Tenemos la intención, tenemos las ganas, pero a veces no tenemos las habilidades y capacidades para entablar dinámicas que promuevan un éxito en los diferentes o en las diferentes partes que integran el proyecto. Y otra de las cosas que creo sumamente importante es que exista una cooperación tanto intra como interinstitucional. Aquí estamos academias, hay ONGs, está la CONAM como representante del área ambiental, pero necesitamos involucrarnos más con otras instituciones, necesitamos que Profepa se involucre más, necesitamos que SADER se involucre todavía más para poder también involucrar a la sociedad en este crecimiento o en este éxito, ¿no? Estamos hablando de un ambiente ganadero donde SADER es una instancia muy reconocida que puede apoyar al programa. Entonces, esa vinculación me parece esencial y me parece que todavía está en un proceso de vinculación muy nuevo, por llamarlo de algún modo. Entonces, han hablado de que el programa ha ido lento, sí lo ha hecho, ha ido lento. Hemos tenido 2 liberaciones más o menos cada año, pero necesitamos como acelerar esto a través de muchos actores, ¿no? Dentro del programa. Y una de las cosas que también se ha reflejado en el éxito de la población anualmente
es la continuidad en los recursos. Y sí hay que hablar de que se necesitan recursos económicos, tanto para la parte de vida libre como para la parte de manejo en cautiverio, como de manejo bajo cuidado humano, perdón, como en la parte de investigación, como en la parte de educación. Y entonces necesitamos también estas estrategias que nos permitan acceder a diferentes recursos, ¿no? Y necesitamos esto, necesitamos pensar de manera integral y tratar de avanzar todos juntos para el éxito del programa. De verdad, reflexionar en qué es lo que queremos, ¿no? Si queremos que existan poblaciones que permanezcan y que puedan estar ahí a futuro. Creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, y antes de dar paso a la siguiente punto de análisis, si las personas que nos están viendo a través de Facebook Live quieren enviar una pregunta o algo para que los panelistas contesten, estamos abiertos, el chat está abierto. Y mientras vamos en sentido opuesto, le preguntaría primero a Nayeli, si tuviéramos que decidir cuáles van a ser los parámetros de aquí en adelante que nos midan el ritmo del progreso del programa, ¿tú cuáles dirías? Si nos iríamos por la parte puramente demográfica, nos iríamos por la parte social, o sea, ¿cuáles, en tu opinión, serían los parámetros que debemos de considerar, o sea, ya de una manera más concreta, porque uno de los graves problemas desde que ha tenido el programa es que unos piensan de una manera y no se tienen todos los elementos para decir, no, es que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer otro. ¿Cuáles crees que deben ser esos parámetros, así en lo general? Bueno, lo primero es que no podemos separar la parte ambiental y la parte poblacional de los lobos de la parte social. Tienen que ir avanzando de la mano, ¿no? Entonces, por una parte, dentro de esta integración, demográficamente creo que un índice o un parámetro que debe indicar cómo va progresando el programa serían las parejas reproductivas que existen y su sobrevivencia, ¿no? Tanto la sobrevivencia de las parejas como la sobrevivencia de las crías que puedan tener y la capacidad de estas crías para poder formar nuevos grupos. Pero como medida principal demográficamente, la sobrevivencia yo creo que de las parejas reproductivas y de las crías, por lo menos en periodos de 2 años, ¿no? Que nos darían un índice de que la población puede estar creciendo. Por otra parte, también cómo se van sumando o qué tanto se van sumando las personas al proyecto, pero también cuál es la percepción negativa a la que nos estamos enfrentando en el día a día, ¿no? Finalmente es un parámetro que se tiene que considerar. Y también pues la vinculación entre todos los sectores que participan en el proyecto. Creo que esas serían básicamente los parámetros. Gracias. Eduardo, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que deben ser? Tú que necesitas datos crudos para tomar decisiones, bueno, porque esa es la función principal del gobierno. ¿Qué crees que necesitas? ¿Qué necesitas tú tener o que proporcionemos los que trabajamos en los lobos, tanto en cuidado humano como en vida libre, para poder continuar el programa, para poder tomar las decisiones que el programa necesita? Gracias, doctor. Pues mire, desde este punto de vista y con esta ya particularidad que me preguntas, ciertamente pues nosotros necesitamos esta información, ¿no? O sea que el grupo grupo de especialistas para la conservación del lobo o los diferentes entes que están trabajando con esta especie, pues como dices, nos den esta información dura, ¿no? Para poder tomar una decisión y decir dónde podemos y de dónde podemos invertir recursos, llámese materiales, financieros o humanos, ¿no? Que pues tenemos en las diferentes áreas naturales protegidas. Creo que es clave, ¿no? Yo creo que uno de los indicadores sería, por ejemplo, hacia dónde queremos ir, qué metas son las que queremos tener de aquí a 10 años, ¿no? Pensemos en 10 años ahorita que estamos festejando el 10º. Sé que el programa va más para allá y que es un largo plazo, pero si tenemos una meta de cuántos lobos queremos tener allá afuera en 10 o en 5 años, eso nos ayuda mucho, ¿no? También para poder definir
sobre todo, cómo y de dónde vamos a sacar estos lobos. Yo creo que otro éxito, un indicador de éxito, sería el número de lobos que se liberen, que provienen de instalaciones de México bajo cuidado humano, ¿no? Creo que entre más lobos tengamos de este tipo de instalaciones, pues el programa va a ir creciendo considerablemente. Actualmente dependemos en parte de los lobos que vienen de Estados Unidos por las condiciones que presentan, ¿no? En México, desafortunadamente, algunos, aunque tenemos prácticamente 30 lobos al año que nacen, muchos de ellos no están en condiciones para poder ser liberados, ¿no? Por cuestiones de conducta. Entonces yo creo que entre se tengan cada vez más lobos viables para liberarse en estas instalaciones, creo que es un indicador de éxito, pero pues también si tenemos una meta clara de cuántos lobos queremos tener para sacarlos de la lista de especies en riesgo, es algo que nos ayuda muchísimo, ¿no? Y también creo que un indicador pues se hará definir también un porcentaje hacer un comparativo de la distribución que tenemos actualmente con lobos con respecto a su distribución histórica, ¿no? Queremos recuperarlo hasta qué porcentaje es posible de acuerdo a las condiciones actuales que se tienen. Creo que conforme vaya aumentando este porcentaje también va a ser un indicador positivo que va de la mano con el otro indicador que ya mencionó Nayeli, ¿no? Creo que el conocimiento y aceptación social para esta especie va a ser clave, ¿no? Y no solo, quizás no solo la aceptación en el sitio, ¿no? Sino el conocimiento del proyecto y de la especie a nivel regional, a nivel nacional, ¿no? Que la gente conozca realmente que hay un proyecto que está buscando reintroducir especies que estaban extintas en vida libre. Creo que eso va a apoyar mucho justamente para que esta presión social también pues nos empuje a nosotros como autoridades también a fomentar esta colaboración inter e intrainstitucional, como se ha mencionado. Creo que ese también coincido con Nayeli, que es un indicador de que quizás algunos otros programas que no tienen que ver necesariamente con el sector ambiental de manera directa, creo que conforme vayamos pudiendo abrir el abanico de posibilidades de recursos, de capacitaciones, de ciertas apoyos que vengan de otras instituciones, tanto del gobierno federal como de otras instituciones, va a ser algo que nos va a permitir ir midiendo, ¿no? el éxito del programa. Gerardo, en tu opinión, ¿qué parámetros debemos ver tanto en vida bajo cuidado humano como en vida libre? ¿Cuáles son los parámetros que nos deben guiar en el... Pues mira, yo pienso que efectivamente hay que cambiar los parámetros. Hablando específicamente de cautiverio, creo que deberíamos modificar nuestra forma de pensar y tener menos lobos cautivos, menos reproducción, pero más calidad de manejo. O sea, no tanto reproducir cachorros, porque es claro que tenemos una sobrepoblación de animales en cautiverio, controlar la población, ser muy selectivos con las parejas desde el punto de vista genético y ser muy selectivos desde el punto de vista conductual. Ya no basta tener muchos lobos naciendo. Queremos que los lobos que estén creciendo en los zoológicos mantengan sus características conductuales que les permitan la liberación. Entonces, los zoológicos debemos tener menos lobos, pero parejas mejor seleccionadas y sobre todo una mejor crianza de los cachorros. Bajar la exposición del lobo al público, bajar el contacto del lobo con sus cuidadores, romper esa tendencia zoologiquera y verlos como lo que son, pequeños albergues aislados donde una pareja de lobos salvajes está siendo manejada temporalmente nada más. Entonces, menos lobos, pero mejor calidad de manejo, sobre todo genética y conductual. Sería fundamental. Y desde luego, muchos zoológicos que están participando actualmente deberían dejar de ser reproductores y ser solamente educadores. Tener una pareja de viejitos, tener un animal solo y usarlos como embajadores ya para mejorar los programas de educación ambiental en los zoológicos y que esa fuese la función de estos zoológicos nuevos, ¿no? Ya no querer reproducir, solamente los zoológicos con mejores instalaciones amplias, preferentemente con poco acceso al público y preferentemente zoológicos fuera de las grandes ciudades. Más bien, zoológicos o ranchos o humas en zonas remotas
donde se pueden reproducir los animales y mantenerlos en condiciones más naturales. Porque mientras más remoto sea la crianza de los lobos, menos influencia humana habrá, por lo tanto, tendremos menos problemas que manejar a la hora de liberarlos. Entonces, esa sería la propuesta para los zoológicos, ¿no? Cambiar nuestra actitud y menos animales, pero de mayor calidad conductual y genética. Roberto. Yo creo que hay una serie de criterios que podemos medir y vamos a medir cosas distintas. Tal vez algo que hay que considerar y se lo propongo a la autoridad en este caso, por ejemplo, es que el presupuesto anual para la reintroducción del lobo ni siquiera hoy en día es equiparable al que fue hace 10 años. Entonces, si distribuimos, y no me acuerdo las cifras exactas, pero lo voy a decir así a dedómetro, si distribuimos 2,5 millones de pesos que se usaron en el 2011 a 5 ejemplares, estamos hablando de $500,000 de pesos por ejemplar. Claro que no se le dio al animal, ¿no? Pero fue el esfuerzo, el equipamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y si distribuimos esos 2,5 millones entre 45 ejemplares que tenemos hoy en día, pues entonces nos quedamos con 50,000 pesos por piocha, valga la expresión. Y sí lo pongo porque sí hay infraestructura que es necesaria y en la que el programa siento yo que está empezando a caer en cifras peligrosas. Y es el hecho de que no tenemos suficientes radiocollares para toda la población. Eso es una inversión, lamentablemente, la tenemos que aplicar. Entonces, ahí tenemos que aplicar un esfuerzo mayor. Entonces, yo sí creo que un parámetro a medir es cuánto estamos invirtiendo por cada uno de los ejemplares que sabemos que tenemos allá afuera. Otro criterio que hay que medir, por supuesto, está el demográfico, es decir, la cantidad de lobos que tenemos hoy en día. Sin embargo, y aquí hay un dato interesante, yo no lo he corroborado honestamente, pero nos han dicho colegas de Estados Unidos que a 10 años de la primera liberación, ellos tenían menos ejemplares que nosotros hoy. Sin embargo, quiero hacer notar que ellos pasaron a los 10 años de la reintroducción por una etapa muy restrictiva, por políticas muy restrictivas y por sus conflictos políticos y legales propios, en el que ellos estaban retirando constantemente animales de la población, cosa que nosotros no hemos hecho. Si ellos no hubieran retirado esa cantidad de animales, hubieran tenido que aplicar esas medidas de manejo, ellos hubieran estado muy por encima de lo que hoy nosotros estamos. Hoy estamos nosotros arriba de lo que ellos estaban, sí, pero aquí el problema está siendo que nuestro número castigado no es por decisiones de manejo, sino por mortalidad inducida, ¿no? Por el ser humano en su entorno. Aquí hay un elemento que yo creo que valdría también el esfuerzo de cuantificar, es en qué proporción logramos ir reduciendo la mortalidad por causas antropogénicas. Y empezamos a tener una mortalidad por causas naturales, que obviamente, perdón que lo digo como veterinario, se mueren porque son mortales, como alguna vez me dijo el doctor Serna, que era nuestro patólogo en Chapultepec. Sí, o sea, los lobos tendrán que morirse, ¿no? Por edad y por razones de enfermedad, etcétera. Pero ¿qué proporción tenemos ahorita de ejemplares de los que sabemos la causa de muerte, sobre los que finalmente desaparecen de nuestros números? Y de esos que sabemos, ¿cuántos son por causas naturales y cuántos son por causas antropogénicas, es decir, generadas por el hombre? Eso también nos podría dar un parámetro de ir midiendo qué tanto efectivamente estamos cambiando la disposición de la comunidad, de la sociedad en la zona a tolerar el lobo. Entonces, hay toda una serie de complicaciones. No es tan fácil también generar estadísticas a partir de números relativamente reducidos, porque influye también la casuística individual de los ejemplares, ¿no? Reitero, como decía hace rato, el 1215, cuando fue liberado, pues hasta el día de la liberación parecía cualquiera de los otros, ¿no? Y sin embargo, el día de la liberación se notó que era un animal totalmente distinto a los demás. Fue un animal, y lo platico anecdóticamente, la hembra no quiso salirse del corral de liberación y él le fue leal por una semana antes de que la hembra terminara saliendo del corral. Y ya eso fue así como un indicio, esto nunca nos había pasado. Antes de eso, él se veía igual a todos los demás y sin embargo, él fue el exitoso, el padre de la primera camada que nació en vida libre. Entonces,
hay muchos parámetros que no podemos ver tan claramente y cuantificar y categorizar los ejemplares adecuadamente para meterlos en la estadística que corresponda. Pero yo creo que esos criterios nos pueden ayudar. Por un lado, la proporcionalidad de mortalidad causada por el ser humano en relación con causas naturales. Y principalmente también pensar en eso, en vernos autocríticamente, de tener una meta de decir, tenemos que invertir tantos recursos por ejemplar en vida libre, de tal manera que vayamos viendo un mejor control y seguimiento de la población en vida libre. Estamos justamente en los 90 minutos que habíamos dicho, pero quisiera robarles 3 minutos porque hay 2 preguntas del público que creo que vale la pena. Las voy a hacer abiertas para que la respondan quien considere. Rocío de la Mora nos pregunta, ¿cuál es el mayor reto actualmente para el programa? Si me permiten, puedo contestar. Adelante. Respecto a la parte de vida libre, el mayor reto es disminuir el uso de venenos. El uso de venenos es la principal causa ahorita de mortalidad de los lobos mexicanos y lo tenemos registrado porque hacemos seguimiento de los lobos, pero los venenos son usados en contra de todos los depredadores de manera no legal, pero abierta en muchas zonas de todo México. Entonces, disminuir el uso de venenos es una cuestión importante para el mantenimiento y el crecimiento de la población en vida libre. Y el otro gran reto es modificar la percepción social de una postura negativa hacia una postura neutra y positiva. Eso sería los principales retos, yo creo que en vida libre, y tener continuidad de recursos también en el programa. Gracias. Roberto. En la línea de lo que decía la doctora Naye de modificar, y yo creo que el reto para lograr esa modificación también es mejorar la interacción, la relación, pues, entre el lobo como un depredador, es su papel natural en el ecosistema, y las actividades productivas. Es decir, no es solo una cuestión de hacer campañas, de capacitar o de concientizar, es también el lograr los mecanismos por el que la coexistencia sea más fácil, sea menos costosa, vamos a decirlo, en términos de esfuerzo y de pérdidas para los habitantes de la zona, porque no es muy viable hacer mucha campaña. De todos modos, el lobo te está causando pérdidas y el lobo es un depredador, no va a dejar de ser. Entonces, también es buscar mejores técnicas ganaderas, poder promover mejor manejo del ganado, promover manejo que permita esa coexistencia. No es fácil y creo que el hilo negro todavía no está descubierto, pero por eso lo planteo. Bueno, ya hay una pregunta que va muy ligada con esto, que ya lo mencionó la doctora Nayeli, de José Luis Martínez Ávila. Nos dice, ¿han visto cambios positivos en la percepción de la sociedad hacia el lobo mexicano? Ahí yo creo que la parte urbana sí ha habido un cambio positivo, pero en la parte rural, donde se está trabajando. Nayeli. Depende. El proyecto se lleva en un área muy grande, hay muchas miles de hectáreas involucradas y hay muchas personas también involucradas y cada persona es una percepción dependiendo de las situaciones por las que haya pasado. Entonces, sí hemos logrado que haya cooperación de muchas personas, eso es importante, y sí han cambiado su percepción hacia una percepción positiva en el sentido que, por ejemplo, no sufren tantas pérdidas a pesar de que tienen lobos en sus predios. Entonces sí hay una percepción ahí positiva interesante, pero siempre va a haber la parte negativa. Y la parte negativa puede ser real o percibida y es una cuestión también histórica. Entonces es difícil cambiar muchas veces esta percepción que viene generación tras generación tras generación, donde además el lobo ha sido uno de los depredadores que más ha sido
agredido, que más ha sido satanizado, por decirlo de alguna forma, y es una percepción que se mantiene a pesar de que la gente no haya convivido directamente con estos ejemplares. Evidentemente, los lobos, como bien lo mencionaba Roberto, son depredadores y han atacado el ganado. Entonces, en estos casos, sigue habiendo una percepción negativa, aunque la hemos logrado modificar un poco gracias a diferentes programas de coexistencia. Entonces, es un mundo en el que estamos involucrados de opiniones. Yo creo que sí ha habido un avance importante, pero todavía hay mucho que trabajar en cuestión de percepción. Muchas gracias. Eduardo, ¿tú crees que a nivel de gobierno ha habido un cambio en la percepción? Se habló mucho de que a veces hay apoyo, a veces no, pero en la generalidad, ¿tú crees que realmente este programa en particular, incluyendo, sabemos que la Semarnat maneja muchos programas de vida libre, de fauna silvestre, pero ¿tú crees que en este programa en particular ha logrado permear un poco más en los tomadores de decisiones? Gracias, Miguel. Pues mira, yo considero que sí ha subido el tema. Hemos pasado por cambio de administraciones, ¿no? Al interior también de la Secretaría, pero creo que el programa siempre ha estado presente, ¿no? Con nuestros comisionados, actualmente con el comisionado Roberto Viña, lo tiene muy presente, ¿no? Al igual que nuestra secretaria María Luisa Albores, sí ha permeado el programa, el éxito del proyecto. Y bueno, sí, yo considero que, yo les comento que desde que estoy en 3 años al frente de la dirección, pues sí hemos logrado, ¿no? Rescatar parte del programa, mejorar, aumentar en la medida de lo posible el recurso que se tiene para el proyecto, pero de manera general creo que sí estamos impulsando. Sobre todo estamos empujando y hay una apertura también, al menos ahorita de parte interna en la comisión, en lograr esta transversalidad que se ha mencionado tanto como indicador, como amenaza, como problema, ¿no? Hemos estado buscando el modo de acercarnos también hacia otras instituciones para solicitar no el apoyo, sino la colaboración. Aquí no es de pedir a ver cuánto podemos sacar allá o cuánto podemos sacar, o sea, necesitamos unirnos todas nuestras bolsas y bueno, creo que sí estamos en un camino complicado, ¿no? Sí tengo que decirlo también, pero positivo. Ok, y Roberto y Gerardo, ya para terminar, ¿ustedes creen que, Gerardo, tú sobre todo que acabas de terminar tu gestión como director de un zoológico en un predio urbano, ¿tú crees que ha habido un cambio de la sociedad mexicana? Porque muchas veces pensamos que, claro, es muy importante la relación con las personas, con el medio rural, con los dueños de los predios, con los campesinos que si se les matan su burrito, pues les quitan la comida, o con el gran ganadero que pierde dinero. Pero también es importante la percepción que se tiene en una sociedad que vota, que es escuchada por los políticos, etcétera. ¿Tú crees que esta sociedad moderna mexicana ha logrado cambiar un poco la perspectiva, en particular del lobo mexicano? Sí, definitivamente en las zonas urbanas y mientras más grandes, más aún, la gente ve a los animales diferente. Los ve diferente porque no vive con ellos. Entonces es muy fácil sentir simpatía por un carnívoro que está en el campo, en el cerro, en el bosque, y es natural, porque así que lo vemos como un animal hermoso, un animal inteligente, un animal valiente, un animal histórico, pero no convivimos con él. Y vamos al zoológico y lo vemos desde un punto de vista muy seguro, muy cómodo. Vemos al animal en su encierro, muy bonito. Vemos imágenes del programa, nos platican expertos, nos platican técnicos y decimos, ¡ay, qué bonito, qué padre! Entonces, definitivamente, en las ciudades grandes, sí, la perspectiva de la percepción que tiene el público del lobo es más amable. Yo creo que sí. Hay, desde luego, algunos individuos, sobre todo gente mayor, que mantiene la vieja actitud hacia el peligroso lobo. Pero en general, la gente joven, la gente adulta, los niños, tienen una visión del depredador como alguien que mantiene el equilibrio de la naturaleza. Y eso es muy bueno, porque así como dices, esta gente, aunque no está en el monte con los animales,
puede votar, y ese cambio de actitud de la población en general va a ayudar a que se vea al lobo como algo más amable. Definitivamente lo más importante está en el campo. El que está con los animales conviviendo es el que debe estar más convencido de que les son útiles, pero en las ciudades y la gente que va a los zoológicos también tiene una simpatía natural por los carnívoros, entonces los va y los ve y los disfruta mucho, y entonces de las cosas que más se venden en los zoológicos son las camisetas de lobos y las gorras de lobos, y en los talleres con los niños lo que todo el mundo quiere dibujar es un lobito, y hacen lobos y los pintan de colores muy llamativos. Entonces, pues sí, yo creo que definitivamente en las zonas urbanas el lobo se le quiere más, porque en un lugar hay más acceso a cierta educación y yo insisto, esto parece malo, pero no es malo, es bueno. No estamos con él, entonces no tenemos que cargar con las responsabilidades de un lobo. Nada más un comentario rápidamente. Una de las primeras fotografías de lobos que llegaron a Minnesota de Canadá nunca se publicó. La tomó el Fish and Wildlife Service, esa fotografía, y es muy buena, es un animal precioso, un animal gris que está entrando, y nunca se publicó porque está caminando exactamente enfrente de un columpio vacío. Entonces, esa foto a mí me la enseñaron, me dijo, mira, qué muy está padrísima, esa foto jamás la vamos a publicar, ¿sí? Pues porque da una imagen diferente. Entonces, sí, yo creo que en la ciudad estamos muy bien, y ahora la bronca es que la gente que está con el lobo realmente conviviendo es la que reciba más apoyo. Roberto, tu opinión rápida. Definitivamente creo que se está logrando un cambio, en general, bueno, no solo para el lobo, sino en general los depredadores. Y un elemento que creo que ha sido un gran atino del equipo de campo del doctor Carlos López y de la doctora Nayeli Lara es el apoyar a los ganaderos locales a investigar más a fondo la situación de los percances que hay. Porque una verdad es que siempre existe un malo de la historia cuando hay una depredación de ganado. Y sin embargo, no siempre existe la objetividad de evaluar cuántas veces el malo que nosotros creemos que la persona cree que es el malo no es el que es, o el que resulta ser. ¿A qué voy? Yo vengo ahorita, justo la semana pasada, estuve en una zona de aquí de la Sierra de Sonora, donde uno de los casos recientes fue una depredación de ganado que primero se la achacaron al jaguar, zona de jaguares, pero que ya haciendo la evaluación con personal especializado y aportando las pruebas, se percataron que eran perros ferales los que habían causado la depredación. Entonces, resulta ser que el villano no fue el culpable, ¿no? Lo mismo creo que ha pasado en situaciones con el lobo, donde el primer ataque fueron los lobos, y ya cuando evalúas la situación, que no, por los collares de telemetría, por fotos, etcétera, puedes demostrar que el asunto fue otro depredador y no es el lobo el único malo, eso también, o el jaguar o otros depredadores naturales, ha demostrado también o ha abierto la disponibilidad de la gente, la apertura de los pobladores locales a ver que no es como lo pintan el malo, pues, ¿no? Entonces, en general, siento que eso ha cambiado la disposición hacia los depredadores y particularmente de los. Bueno, pues antes de darles las gracias, quisiera, si cada uno de ustedes quiere resumir o dar una conclusión en unas cuantas palabras para terminar esta sesión, que creo que ha sido muy, muy ilustrativa, muy buena. Pues empezamos por Eduardo, tu conclusión. Gracias, doctor. Y bueno, colegas, también agradecerles. Híjole, saben, yo creo que me voy a ir por parte de también algunas de las preguntas que hicieron, ¿no? De qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, ¿no? Quizás que no estamos en el día a día ya en el potrero donde están las vacas y los lobos. O sea, yo creo que un mensaje, ¿no? Sí sería para todos los que nos ven y que se preguntan cómo podemos apoyar. Yo creo que es conocer allá afuera, ¿no? Conocer, en mi caso, yo les sugiero conocer las áreas naturales protegidas que hay en el país. Creo que, se ha dicho miles de veces, ¿no? Mientras no conozcamos, no vamos a cuidar, ¿no? Entonces creo que una parte fundamental es conocer realmente lo que está pasando allá afuera,
para poder hacer un criterio personal, ¿no? Y poder definir nosotros, decir, ah, ok, ahora entiendo por qué es importante el lobo, ¿no? Cerraría con la parte de que mientras más lobos hay, o más especies carnívoros o topes como el jaguar, el oso, el puma, en este caso el lobo, pues es un indicador de buen estado de salud de los ecosistemas, ¿no? Entonces creo que el mensaje es cuidemos los ecosistemas con todo y sus piezas, ¿no? Porque si empezamos a quitarle piezas, primero al lobo, luego al oso, luego al puma, luego al jaguar, pues desequilibramos todo el sistema y a final de cuentas realmente el impacto se nos revierte a la humanidad, ¿no? En cuanto a la provisión de calidad y cantidad de los servicios ambientales. Entonces sería pues dejar esto sobre la mesa para que reflexionemos todos sobre este tema y muchas gracias, doctor. Roberto, tu conclusión. Pues yo quisiera concluir brevemente en el sentido de podemos celebrar 10 años de un logro, de un avance, pero mañana hay que quitarnos la cruda y darle para adelante y hay todavía mucho por hacer. Gerardo. Pues mira, yo tengo una historia muy larga de peleas, de fracasos, de no arrancar y todo eso. Yo creo que hoy vamos a celebrar que avanzamos 10 años de una liberación que pensamos que nunca va a llegar. Ya llegó, ya llevamos 10 años y estamos aquí reunidos personas de la vieja guardia, como Roberto y como yo, gentes nuevas, como Eduardo, como Nayeli, como tú, Miguel, y pues ahorita estamos todos otra vez abiertos de capa. Yo creo que es significativo que estemos platicando todos. Seguramente que atrás hay gente que nos está viendo que son del programa viejo, de los nuevos, de los que han trabajado en el campo. Pues hay que aprovechar hoy, que es un día de fiesta, para decir que hoy avanzamos un poquito más, porque en lugar de pelearnos y robarnos la palabra, todos platicamos, todos hablamos, y el que ganó fue el programa del Lobo, y si el programa del Lobo avanza, el Lobo posiblemente tenga oportunidad en el futuro. Muchas gracias por la oportunidad. Nayeli, tu conclusión. Bueno, yo me voy a ir un poquito a esto de los procesos y los contextos. En cualquier programa que queramos hacer para cualquier especie de manejo de conservación, es importante entender los procesos ecológicos en los que están involucrados los organismos. Pero también es bien importante entender el contexto social y el contexto económico. Todo tiene que avanzar juntos. Y estamos celebrando, ¿no? Han pasado 10 años de mucho aprendizaje, de conocimiento, de esfuerzo, de trabajo, de frustraciones, de un montón de cosas, de todas las personas que han estado involucradas y de todos los grupos. Y pues nada, a darle para adelante, ¿no? Todavía hay mucho que hacer. Gracias. Pues les agradezco muchísimo a todos ustedes, a la gente que estuvo a través de Facebook, una vez más a Lili, a la Feria de Ciencias de la UAM, el haber podido, pues más que una celebración, yo creo que esto fue una reflexión, un recuerdo, como dicen, creo que sí vale la pena, sí tenemos cosas que celebrar, pero también tenemos que aceptar todos los que llevamos un poquito de tiempo trabajando y la gente joven. Yo vería también como reto incorporar más gente joven, más gente que se interese en este proyecto en cualquier nivel, a nivel de cuidado humano, a nivel de liberación, a nivel de divulgación, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto va a ir haciendo que el proyecto crezca, que cada vez se acepten más los lobos, que tengan el lugar que merecen en la naturaleza. Pues no me queda más que agradecer a todos ustedes, a toda la gente que estuvo y pues arriba los lobos, jóvenes. Y nos vemos la próxima vez. Gracias.